Hola, muy buenas noches. Gracias por estar con nosotros en esta emisión, una emisión más de las cápsulas sobre pláticas informales sobre el acuario plantado con Exnutrient. En el día de hoy vamos a tratar el tema de las microalgas, un gran fastidio para el acuario plantado. Voy a compartir mi pantalla para que podamos presenciar las diapositivas. Me informan si ven la pantalla en grande, por favor. Listo, ok. Perfecto, sí, por lo que veo sí se está viendo, ¿no? Entonces, voy a cerrar esta parte y comenzamos la plática como debe de ser. Les pido por favor que los micrófonos vayan cerrándose para que comencemos. Bueno, nuevamente este es el tema. Las microalgas, un gran fastidio para el acuario plantado. De las microalgas hemos hablado ya bastante generalmente en cuanto al por qué salen, cosas así, ¿no? Pero no nos hemos adentrado puntualmente desde cómo controlarlas, cómo salen exactamente y a qué se deben. Ok, a ver si de esa manera se escucha bien, porque es el único micrófono que tenemos y la única forma en la cual podemos platicar, ¿no? Vamos a ver, por acá vamos a poner los mensajes y listo. Vamos a ver, primero, ¿qué son las algas? La bibliografía nos dice, las microalgas son microorganismos microscópicos fotosintéticos, prolifiléticos y eucariotas, que pueden crecer de manera autotrófica o heterotrófica. En general son altamente eficientes en la fijación de CO2 y utilización de la energía solar para producir biomasa. Y cuando leemos esto no entendemos nada. ¿Por qué? Porque no estamos acostumbrados a muchos términos. Por ejemplo, estos son conceptos que te las da la bibliografía, ¿no? Pero bueno, lo importante de esta definición es que, uno, son microorganismos. O sea, no se trata de un tejido o de un tipo de organismo que tenga diferentes tejidos. Es un microorganismo que es unicelular, que se puede agrupar en fragmentos de 3, 6, 8 o hasta en cadenas. Importante que es fotosintético, que quiere decir que obtiene su alimento principalmente a partir de la luz y el CO2, que puede crecer de manera autotrófica, es decir, que no necesita que tú le estés dando un alimento como tal, ellos pueden producirlo, y que además, si tú les quitas la luz en absoluta oscuridad, existe la posibilidad de que algunas puedan crecer con otro metabolismo que se llama heterotrofía. Entonces, de esta manera, ellos producen su alimento y también pueden tomar nutrientes del medio en caso de que no haya luz, ¿no? Entonces, pueden vivir algunos de ellos. La principal es que utilizan energía solar y fijan CO2, es decir, ellos absorben CO2 para reproducirse a sí mismas. Eso es lo importante. Dentro de las microalgas hay una clasificación, generalmente se hablan de dos tipos de clasificaciones. Las algas dulceacuícolas, que se clasifican en aquellas que son planctónicas y bentónicas, es decir, planctónicas, aquellas que se encuentran flotando en el agua, y bentónicas, aquellas que se encuentran pegadas a una superficie. Sin embargo, hay más de estas clasificaciones porque no precisamente solamente se encuentran dos tipos de algas, es decir, planctónicas y bentónicas. Hay muchísimos tipos de algas. Y esta clasificación se da según su crecimiento.
Y principalmente ahí podemos ver 1, 2, 3, 6 tipos principales de crecimientos. Hay más, pero son las principales. Dice algas epipléjicas. Epi significa encimo. Plégicos viene de pleuros, que es sedimento. Entonces crecen sobre los sedimentos, sobre los lodos, las arcillas, sobre cualquier sedimento orgánico e inorgánico que se encuentre ahí, ahí va a crecer. Las siguientes, epilíticas, sobre hilitos piedras. Crecen sobre las piedras, es decir, son algas que necesitan nutrientes que las mismas piedras les da. ¿De cuáles algas podemos hablar? Estas, por ejemplo, el punto verde. El punto verde necesita carbonato de calcio para que pueda crecer. Y tanto lo puede tomar del agua disuelta como la puede tomar de la roca. Las diatomeas también crecen sobre las piedras. ¿Por qué? Porque las piedras son su principal fuente de silicio. Entonces hay un mecanismo también bastante complejo en el cual ellos transforman el CO2 en ácido carbónico y ese ácido carbónico reacciona con el silicio, con el óxido de silicio de las piedras formando ácido silícico y ese ácido silícico lo meten dentro de su organismo para formar sus estructuras. No vamos a ver ese mecanismo, pero es importante que sepan que este tipo de algas, pues sí, necesita vivir sobre las rocas. De ahí las siguientes son algas epifíticas, que crecen sobre vegetales. Entonces, pueden haber algunas algas que crecen sobre las plantas. De hecho, el green rust es una de las algas que principalmente afectan a las plantas. Crecen sobre las plantas. Entonces, ese es un tipo de epifíticas. Algas epizoicas. ¿Qué quiere decir? Que crecen sobre los animales. También hay algas que crecen sobre la mucosa de los animales. Entonces, hay que tener cuidado. Hay ocasiones que nosotros no lo vemos, pero de repente dices, ay, este caracol, por ejemplo, que se ve muy bonito y tiene una alga verde. Crece sobre una superficie de un animal, epizoica. Algas endófitas. Estas algas crecen dentro de las células o de tejidos vegetales. Es decir, crecen adentro de las células y no solamente de los vegetales. Hay algas como la Chlorella vulgaris que crece dentro de los tejidos de animales, específicamente de un animalito, de un pariente de las medusas que se llama Hydra viridissima. Es un animalito que aparece en aguas con excelente calidad del agua y es tan excelente que las algas no pueden crecer ahí. Por lo tanto, se alojan dentro del cuerpo de la Hydra viridissima, generando una relación simbiótica, es decir, un apoyo entre los dos. La hidra nutre al alga a través del nitrógeno que ella caza a partir de ciertos organismos que se encuentran flotando, los caza, los descompone y mete el nitrógeno y entonces la microalga transforma el nitrógeno, el CO2, en carbohidratos y esos carbohidratos los cede y los entrega al animal. Y el animal se nutre a través de esos carbohidratos. Establecen una relación simbiótica en donde los dos se ayudan. Es un tipo de parasitismo, pero los dos se ayudan. De ahí, algas episámicas. Este nombre es bastante raro, pero son aquellas que crecen sobre los granos de arenas. Y bueno, no está estrictamente adherida a un sustrato, ni es como tal una alga planctónica. No sé si alguna vez han visto, por ejemplo, en los estanques que están al sol y cuando les toca lavar esos estanques, ustedes meten un chorro de agua en el fondo y de repente se empieza a levantar una especie como de polvo, gránulos, grumos verdes. Entonces, esos gránulos son microalgas que están en colonia agrupadas sobre un grano de polvo o un grano de arena muy pequeño que crecen sobre ellos. Entonces, no están como tal estrictamente adheridas a la arena, pero tampoco están flotando. Les toca el sol y empiezan a flotar
generan fotosíntesis, sale la burbujita, rompe en la parte de arriba, en el espejo del agua, y vuelven a ir al fondo. Entonces, ese tipo de algas son muy buenas para el tratamiento de aguas residuales, pero también pueden aparecer en nuestros acuarios. Pasamos a la siguiente. Y bueno, estas algas, aquí voy a poner el ejemplo de Chile. ¿Por qué? Porque las algas están en todo el mundo y en todos lados. Puede estar desde el agua marina, en el agua dulce, en el aire, pueden estar en las superficies, en una mota de polvo, en muchos lados. Están en todos y es tan difícil deshacerse de ellas en un entorno que hasta cierto punto es mejor aprender a vivir con ellas que a vivir peleados de ellas, ¿no? Pongo el ejemplo de la distribución de Chile porque aquí podemos ver que hay diferentes grupos. En la tabla 1 dice número de géneros y especies de algas de agua fresca citadas en Chile. Y tenemos las clases Cyanophytacea, Chrysophytacea, Xanthophytacea, Cryptophytacea, Rhodophytacea, Dinophytacea, Euglonophytacea, Chlorophytacea, Charophytacea. Cada una de esas clases tienen características diferentes. No vamos a ver las características, pero a grandes rasgos, por ejemplo, las cianophytaceas son las cianobacterias. Y si nosotros pensamos que había un tipo de cianobacterias, no, en Chile hay 18 géneros de cianobacterias y 23 especies diferentes de cianobacterias. Y aquí, por ejemplo, podemos ver una característica en la tabla 2, dice lista general con el mayor número de especies en Chile. Cianophytaceas tenemos Anabaena, que es un género, el género Anabaena, el género Lignvia, el género Microcystis, el género Oscilatoria y el género Spirulina. Y de estas, por ejemplo, de Anabaena hay 16 especies. Entonces, de la Lignvia hay 10 especies, Microcystis hay 10 especies, Oscilatoria hay 24 especies y espirulina, que nosotros creemos que es una sola especie, no, hay 10 especies diferentes. Y cada una de esas especies tiene características especiales, entonces no por eso va a ser difícil para nosotros erradicarlas. Afortunadamente, cada género tiene una característica específica y nosotros la tratamos en el acuario como clase. Es decir, cada clase podemos combatirlas de la misma manera. Entonces nos vamos a referir a las cianófisias como precisamente las cianobacterias, ¿no? De ahí la siguiente, las crisófisias, esas no las vamos a considerar en el acuario, son raras. Xanthophysias, sí. Estas xanthophysias son algas que se ponen de color anaranjado, raras veces las encontramos, pero sí llegan a aparecer. Cryptophysias, estas hay rodomonas, criptomonas y cromonas. Entonces, estas también existen dentro del acuario. Las rodófisias, esas son algas rojas. Y hay principalmente aquí un género, el Confosogón, y hay 2 especies en Chile. Dinófisias son algas que se mueven, algas que son tan curiosas que tú les puedes apagar la luz y las algas se van hasta arriba, totalmente buscando la luz y se hace una línea de color verde. Y cuando le pones una luz bastante fuerte, las algas se empiezan a mover alrededor de todo el ecosistema. Entonces, si tú pudieras alumbrar con un foquito una área, en esa área van a estar todas las algas. Entonces, se pueden mover porque tienen un flagelo, permite que se mueva. La euglinofitacia también funciona de la misma manera, porque ellas tienen un detector de luz, un ojo que se le llama euglena. De hecho, de ahí viene su nombre. Eu es verdadero y gleno me parece que es ojo. Entonces, es un verdadero ojo lo que ellos le llaman, ¿no? De ahí la cloroficia, hay muchísimos tipos de cloroficia. Y dentro de estas cloroficia, las clamidomonas
Y las Clostridium son las más importantes. Entonces, esto es en Chile, ¿eh? Quiero que pongan atención. La parte del tipo de algas que hay en Chile. ¿Qué quiere decir? ¿Será que esto sea exactamente igual en todo el mundo? Por ejemplo, esta es una distribución en Argentina. En Argentina dice que hay cianófita y aquí muestra 1, 2, 3, 4, 5 tipos de cianófitas con respecto al... en Chile muestra 1, 2, 3, 4, 5 tipos, que son los géneros, 5. Pero vean, Anabaea, Lincvia, Microcistis, Oscilatoria y Spirulina. Y en Argentina está Homeotrix, Merismopedia, Nostoc, Oscilatoria, Promidium. Entonces, si se dan cuenta, son especies diferentes, porque son condiciones de agua diferentes. Entonces, ¿cuál es el secreto para que tengan cierto tipo de algas un lugar y en otro no? Pues la calidad del agua. Eso es lo más importante. Si hay una buena calidad del agua, las algas no van a aparecer. Pero si, por ejemplo, aquí ponemos una calidad de agua muy parecida a la de Argentina, pues van a aparecer géneros que existen en Argentina. Y así están la clorófita, heterocontófita, y hay muchísimas de estos tipos de algas. ¿Será que en otro lado del mundo, por ejemplo en México, perdón, sea así? Pues no. En México se dividen de acuerdo a taxones. Aquí dice figura 4, porcentaje del número de taxones registrados para México. No incluye sinónimos. ¿Vale? En México, el 39% de las algas son basiliariófita. ¿Vale? El 19% es cianoprocarionta. O sea, esas son como cianobacterias. El 1% es rodófitas. El 31% son clorófitas. El 5% euglenófitas, el 2% dinófita, el 1% criptófita y el 3% heterocontófita. ¿Qué quiere decir? Que en nuestros acuarios vamos a tener mucha cianobacteria o mucha facilidad de que genere cianobacteria y algas verdes, clorófitas y basiliófitas. Entonces, esos son los 3 grupos que en México vamos a encontrar más. Por eso es que casi todos hablamos de, bueno, en nuestro acuario tengo agua verde, o tengo punto verde, o tengo filamentosa, o tengo cianobacteria. Pero raro es aquel que dice, tengo alga roja, tengo alga negra, pincel, o tengo alga hasta de cuerno, porque ya se modifican las condiciones del agua y tienes que estar, debido a que se agregaron otros nutrientes. Entonces, pero sí ocurre. Vamos a ver para la siguiente. Aquí en México ya podemos ver el número, dice la distribución por regiones de las algas dulceaquícolas en México. Y estas son especies. Baja California tiene muy poquitas especies de algas, el agua, comparada, por ejemplo, con Michoacán, que Michoacán tiene alrededor de 700 especies de algas. Es que quiere decir que esa agua de Michoacán pues tiene muchísimos nutrientes y no sé si sean buenos o malos. Tendríamos que ir al inventario de la Conagua para ver cuál es la calidad del agua de Michoacán y compararlo. Porque, por ejemplo, tiene más nutrientes que en Baja California Sur. El agua de Baja California Sur tiene menos algas. ¿Será debido a los nutrientes? Pues es una hipótesis, ¿no? ¿Y dónde estamos nosotros aquí? Yo, por ejemplo, estoy aquí en Oaxaca y tengo alrededor de 400 especies de algas en nuestras aguas, ¿vale? En todo nuestro estado. De ahí, y yo supongo que de importancia, no sé quién me pueda decir en el chat de dónde son para que vayamos viendo, aprovechando que nos quedan 9 minutos para checar esto, podemos ir viendo cómo se desarrollan
dentro de cada uno de los estados o países de los interesados. Chiapas, mira, especialmente Chiapas nos dice que tiene alrededor de 100 especies. Y esta, nos vamos a la siguiente diapositiva. Vamos a ver, en Chiapas hay más cianoprocariontas, es decir, cianobacterias y basiliófitas. Entonces vas a tener más problemas en Chiapas con algas cianoprocariontas, cianobacterias. Guanajuato y Guerrero. Vamos a ver aquí. Si está, a ver, Jalisco, Morelos, Tabasco, San Luis Potosí, no veo Guanajuato. Guerrero, aquí está. Tampoco veo Guerrero, a lo mejor en la de arriba. Vamos a ver, Guerrero. Guerrero casi no tiene especies de algas. Podemos decir que es pobre en la cuestión de algas. No, no deberías de tener problemas con las algas. Y en Guanajuato, a ver. No, creo que aquí está. Guanajuato también tiene menos de 100 especies. Entonces, no deberías de tener problemas con el agua de Guanajuato. Quizás puedes preguntarle a tus compañeros quiénes de ellos han tenido problemas con algas y estoy casi seguro que te van a decir que son muy pocos los que tienen problemas con algas. Carla, de la Ciudad de México. Vamos a ver, este debe decir Estado, Distrito Federal, porque es un artículo que se publicó todavía cuando se le llamaba Distrito Federal. Uf, vas a tener arriba de 600 especies. Y si nos vamos a las características, vamos a ver Distrito Federal, vas a tener cianoprocariontas, clorófitas, es decir, muchísima alga verde, de ahí basiliófitas y euglinófitas, son las más importantes. Regresamos aquí con nuestro compañero Josué a Jalisco. Jalisco vas a tener alrededor de 250 especies de algas y de las cuales se reportan en su mayoría que son basiliófitas, algas verdes y cianobacterias. ¿Qué es lo que quiere decir? Aquí, por ejemplo, Baja California es el único que no va a tener problema con cianobacterias, porque no tiene. Las condiciones del agua no son adecuadas para ellas, pero de ahí todos vamos a tener, o la gran mayoría, vamos a tener cianobacterias. Dice Gabriel, las algas cafés que salen en el vidrio de la pecera, ¿qué tipo es y por qué salen? Bueno, hay diferentes tipos de algas café, puede ser alga marrón, puede ser cianobacteria, no, perdón, puede ser una, um, ay, una diatomea. Esas diatomeas que son lo más comunes, esas salen ahí. Y bueno, aquí esta es la tabla, la figura 8 dice número de algas por grupo taxonómico y por estados de México con más de 99 registros. Y ahora, si queremos ser todavía más específicos, aquí hay una tabla que te va indicando realmente cuál es el tipo de alga que se encuentra presente en cada una de las zonas. Aquí podemos ver en Aguascalientes, por ejemplo, no hay registradas algas como tal, a diferencia, por ejemplo, como el Distrito Federal, que aquí sí te dice exactamente cuántas especies vas a tener. Yo me preocuparía mucho de estas que son basiliófitas y de estas que son clorófitas, o sea, algas verdes, totalmente verdes. Muy fácil que en el Distrito Federal te llenes de o filamentosa o agua verde, punto verde o teclado. Entonces es muy fácil que te llenes. ¿Por qué? Porque hay muchísimas especies, al igual que en el Estado de México, al igual que en Michoacán, que en Oaxaca. Entonces son datos que hay así. Cada uno de los países tienen sus artículos, ¿eh? Pueden ir buscándolos como tipos de o inventario de algas, de microalgas, de agua dulce en el país X, ¿no? Por ejemplo, no sé, así como les puse en Chile, hay en Argentina, hay en Venezuela y en todos. Dice RCA, muy buenas noches, dice, saludos de Cartagena de Indias, Colombia, perfecto.
No sé si ya hice la anotación, pero tengo una duda. Dice, si yo compro un caracol manzana, que es al que he visto con coraza verde, y sin limpiarle esa parte lo incluyo en el acuerdo, ¿se puede proliferar las algas? Sí, sí puede estimular el crecimiento porque estás metiéndole algas al acuario, ¿eh? Y en caso de haberlo limpiado superficialmente, ¿hay garantía de que no suceda nada? No hay garantía, porque así como les digo, las algas son unicelulares. Las algas están presentes en el agua. Todo aquel que utiliza agua de grifo tiene presente algas en el acuario. Tal vez no las ve porque no han explotado su crecimiento, pero siempre van a estar ahí. Si tú tomas una gota de esa agua y le haces observación al microscopio, existe posibilidad de que puedas observar algas verdes, pero en tan pequeña cantidad que no son dañinas para la estética del acuario. Entonces, tenerlas en esas cantidades es sano. De hecho, tener algas en el acuario es sano, porque las algas van a consumir todos los nutrientes en exceso que las plantas no están consumiendo. Sin embargo, para los fines estéticos, no es bueno, porque ya vimos en la plática anterior de dinámica de poblaciones, cuando hay mucho alimento, pues estas algas empiezan a crecer. Y si nosotros le estamos poniendo más y más y más nutrientes, van a seguir creciendo. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Dejar de agregar nutrientes en el estado natural, se acaban y empiezan a morir. Obvio, hay gente que dice, yo en un acuario, aunque tenga algas, tengo que ir agregando nutrientes porque las plantas son las que compiten con ellas. Y es correcto. Y hay otros que dicen, yo dejo de abonar precisamente para que las algas ya no tengan comida y se mueran. Y también es correcto. Lo que importa es aquí seguir un método. En cualquiera de los dos métodos puedes eliminar las algas. Solo hay que saber cómo aplicar este método. Abril dice, pero si nos pasamos con el abonado, ¿las podemos detonar? Sí, eso es la causa principal para la aparición de algas. Darles alimento. Tú les das alimento en exceso y muy seguramente vas a tener un brote de algas. No hoy quizás, no mañana, pero sí dentro de unos 4 o 5 días vas a tener aparición de algas. Yo lo vi, por ejemplo, en este cubito que tengo de 32 litros. Yo abono muy poco, pero abono constantemente. Y de repente hace 2 días vi alga pincel. Y el alga pincel ocurre por un exceso de hierro. ¿Qué es lo que hice? Tomar la planta, cortar el pedacito de planta, tirar ese pedazo. Porque es el único lugar en donde yo tenía alga pincel y es por el exceso de hierro. Entonces, pues si es poquito, hay que hacer podas, cortar, sacar esa alga, pero si es mucho, entonces ya está hablando que estemos un exceso ya real de nutrientes y hay que empezar a trabajar en quitar esos nutrientes. Bueno, para eso vimos la plática de filtración. Ahí viene realmente cómo quitar esos nutrientes. Y si tienen más dudas, pues ya saben, en el chat o en mi WhatsApp. Nos queda 1 minuto. Si no tienen más dudas, dejo de compartir esta pantalla y nos reiniciamos para la siguiente hora. Esta pregunta sobre el glutaraldehído la respondo en la siguiente charla. Nos salimos y iniciamos nuevamente en el mismo enlace. Nos estamos viendo.